Muy buenas tardes a toda la audiencia. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les doy la más cordial bienvenida. Desde luego también a nuestras invitadas en este conversatorio, en este foro Mujeres Indígenas de México, Tierra y Territorio. Como habrán visto, pues la exposición de este mes de abril realmente surgió a partir de este grupo de mujeres que hoy nos acompañan, que tenemos el honor compartir la tarde con ellas. Yo creo que hay toda una serie de temas que desde luego están cruzando la tierra y el territorio y me gustaría, ¿no?, como ustedes también lo plantearon, que pudiéramos entonces tener un diálogo, que pudiéramos tener un conversatorio esta tarde a fin de que podamos identificar cuáles son estos ejes o cuáles son estas preocupaciones y temas de debate alrededor de la tierra y el territorio. Nos acompañan 4 grandes mujeres esta tarde. Voy a leer brevemente las semblanzas curriculares de cada una de ellas y si les parece, podemos entonces, después de leerlas, comenzar esta discusión, comenzar esta plática, a propósito de la tierra y el territorio. Así que van en el orden en el que están sentadas, sin ningún tipo de jerarquía ni mucho menos. Guadalupe Martínez Pérez es licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana. En la actualidad es coordinadora regional de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, así como de la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes, Notimia, quienes además también están cubriendo el evento, ¿no? Además, es fundadora de la Escuela para la Formación Permanente de Mujeres Afromexicanas en la costa de Oaxaca. Se ha desempeñado como profesora del Programa de Derechos de los Pueblos Indígenas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, y la Universidad de Deusto, España. Ha sido coordinadora del Tribunal de Derechos Humanos de las Mujeres en México y del Tribunal de Conciencia de Mujeres Indígenas, 2013-2015. De 2014 a 2016 coordinó los encuentros de comunicadoras indígenas y afrodescendientes en colaboración con el Centro Cultural España en México y la Cooperación Española. Así que le damos desde luego la más cordial bienvenida. Yo creo que para hacer más práctica voy a presentarlas a todas ustedes y ya después iniciamos, ¿no? Luego nos acompaña también Carolina Santos II, quien es licenciada en Comunicación Intercultural por la Universidad Intercultural del Estado de México y estudiante de la maestría en Ética Social por la Universidad Autónoma del Estado de México. En la actualidad es integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y de la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes, Notimia, donde coordina la implementación de la campaña global de incidencia para el empoderamiento de las mujeres indígenas en América Latina y el Caribe. Asimismo, es integrante de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. En 2017 fue distinguida con el Premio Nacional de la Juventud 2017 en el área de Derechos Humanos por el Instituto Mexicano de la Juventud. También recibió la presea Dr. Fernando Orozco Iberra al Mérito Juvenil 2017 que otorga el Ayuntamiento de San Felipe del Progreso en el Estado de México. Bienvenida también. También nos acompaña Celerina Sánchez Santiago. Es poeta ñu sabi y activista indígena, nacida en Mesón de Guadalupe, municipio de San Juan Mixtepec, Oaxaca. Realizó la traducción a ver si lo puedo leer de manera correcta y si no, creo que me vas a tener que ayudar mejor para no errar. Ahorita es una antología de cuentos mexicanos que fue publicada por Roberto Zavala en una edición de Conaculta e INBA en 2014 y también colaboró en la antología 4 poetas contemporáneos de Oaxaca, que fue editado en francés en 2008, y también participó en la producción del disco compacto Poesía y Música dedicada a la muerte, Eterno Retorno, Palabra de la Muerte, Sonoridades Sagradas, en chinanteco, mazateco, ñu, sabí y náhuatl. Bienvenida también. Y por último presento a Edna Hernández, quien es originaria de la Ciudad de México. Su cercanía con la música de raíz viva y con la música popular comenzó desde la niñez en el entorno familiar, lo cual le permitió ejercitar el canto, la narración y la danza. Que además son temas que están cruzando esta exposición. Al rato también espero que podamos hablar sobre ello. Estudió en la Escuela de Iniciación Artística número
número 2 del INBA en la especialidad de danza folclórica. Y en 2006 inició su participación activa en fandangos de la Ciudad de México y en numerosos pueblos de Veracruz, Oaxaca y Morelos. A partir de la música, Edna Hernández desarrolla actividades independientes de promoción de la música, la oralidad, la literatura, el canto y la danza popular y folclórica, dando lugar a talleres, festivales, conversatorios y programas de radio, entre otros. Ha participado en diversas agrupaciones dedicadas a la música popular y en la transmisión oral de géneros musicales de México y Colombia. Así que, como ustedes habrán visto, son 4 perfiles muy diferentes, desde luego cada una con preocupaciones propias, con intereses propios, pero que de alguna manera tienen un denominador común, tienen una preocupación que las ha unido en diferentes actividades y en diferentes también luchas, como esta que ahorita también nos hablarán. Así que si les parece, podríamos entonces tratar de acercarnos pues en este conversatorio de cómo han sido sus aproximaciones a la tierra y al territorio, cada una desde sus diferentes perspectivas. Entonces, si quieren, pues ahí están los micrófonos para que pueda hacer un diálogo, ¿no? una conversación. Gracias. Muchas gracias, Fabiola. Kuali Chimuachilti, Nochtin Anmejuantin, Nognihuané, Pialinana, Pialitata, Achkan Melawak, Nipapaki, Noyolo, Pampanicanca. Es un gusto estar con ustedes, hablo la lengua náhuatl y las aproximaciones que hemos tenido con la tierra y territorio, pues es primeramente haber nacido en una comunidad con padres indígenas, madre y padre. Y a partir de también de un movimiento muy fuerte que se dio en nuestro país, que todo mundo conoce, que es el EZLN, pero sí decir que en 1993 las mujeres zapatistas hicieron todo un comunicado que tenía que ver con 10 cosas que se pedían, que en las mujeres no habíamos tenido acceso a el derecho de casarse con alguien que uno quisiera, por ejemplo, a tener una parcela. Se dice que el 90% de territorio en el mundo lo tienen los hombres, no las mujeres. Entonces son datos que para nosotras también es muy importante cuando estamos trabajando en nuestra organización. También darnos cuenta que mucho de la tierra y el territorio no ha sido respetada porque hoy en día hay industrias extractivas, hay desplazamientos forzados, ya veíamos una nota de días pasados, más de 12,000 indígenas desplazados en este país, en México, entonces eso es algo alarmante realmente. A mí lo que me corresponde sobre todo es cuando hablamos sobre derechos de los pueblos indígenas. El derecho a la tierra y territorio es fundamental para los pueblos indígenas, es un derecho colectivo, pero que no siempre ha sido respetado. ¿Por qué? Porque hay diversas causas que no permiten que se respeten esos territorios, aunque tengamos documentos internacionales que a veces parecerían papel muerto, pero aún así hay una defensa muy fuerte por las territorialidades y no nada más ocurre en el plano físico, sino también hay territorios mentales. Y esto quiere decir cuando salimos de nuestras comunidades y nos vamos a otros lugares o emigramos a otros lugares, esos territorios van con nosotros. Esos territorios que tenemos al principio, que son palpables, se van con nosotros a muchos lugares. Y ahí podemos ver, no sé, por ejemplo en Estados Unidos, cómo se reproducen esos territorios mentales. Entonces, no nada más es que yo me vaya a otro lugar, sino qué voy a hacer en otros lugares. Entonces, cuando hablamos de territorio, estamos hablando de un ente muy amplio, pero que sin duda, como pueblos indígenas, es la lucha principal, es un eje principal, porque ahí se reproducen muchas de nuestras culturas, muchos de los alimentos que se generan, nuestra espiritualidad, la vida cotidiana de los pueblos indígenas. Por tanto, cuando estamos hablando de territorio es muy amplio y la lucha por el territorio es una lucha que han mantenido los pueblos indígenas. Por ejemplo, en 300 años, que estamos hablando de la independencia, la revolución, hubo 300 rebeliones.
Y posteriormente de eso también ha habido otras formas de rebeliones de mujeres que a veces quedan invisibilizadas, como la del Tehuantepec en 1675, donde mujeres de ese lugar dijeron: no le podemos dar un hijo a esta esclavitud, y entonces ellas, con hierbas que conocían, decidieron no tener a sus hijos, los dejaron en una ermita y huyeron al monte. Y entonces dijeron: esas mujeres son unas desgraciadas, ¿cómo es que podían hacer eso? Pero ellas lo que decían: no vamos a tener hijos esclavos, se están muriendo de hambre. Entonces es bien interesante ver esas rebeliones de mujeres, porque ha habido otras más, pero a veces quedan invisibilizadas en toda nuestra historia, y como que parecería que la historia solamente lo hacen los hombres, y aquí se trata de ese compartir. Entonces, haciendo una reflexión sobre la tierra y el territorio, pues es el corazón de los pueblos indígenas, es el corazón también de nosotras las mujeres, y ese territorio, aunque tenga varias dimensiones, también es posible verlo, ocuparlo, porque es un derecho de todos tener y ocupar esa tierra y territorio que nos pertenece. Kimindenshit hi chusgo Carolina inmenzugo a Rameje inmenzugo a Añiñi. Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Carolina, soy de una comunidad de San Felipe del Progreso, soy ñato o mazahua, y mi primer acercamiento con la tierra y el territorio, no sé, yo creo que yo no lo podría denominar como mi primer acercamiento, o sea, más bien es el lugar de donde provengo, es donde nací, porque si bien quienes estamos aquí y muchos de los que forman parte de este auditorio, además de tener una preparación académica, provenimos y tenemos raíces que son justamente de alguna comunidad indígena, ¿no? Entonces yo, además de todas las actividades que realizo, pues también soy una mujer que trabaja la milpa toda la vida, y mis raíces provienen desde ahí, es el lugar, el suelo que pisaron y que trabajaron mis abuelos, mis abuelas. Es la fuente de la vida y del seguimiento de la vida de la familia, puesto que nosotras como mujeres indígenas siempre hemos concebido que la tierra es de donde es a quien nos debemos, justamente porque desde ahí proviene nuestro alimento, que es la fuente de vida. En este caso, por ejemplo, solamente del hecho de hablar del maíz es lo que nos provee a nosotras la posibilidad de poder subsistir, obviamente a través del alimento, pero en las comunidades indígenas, las mujeres mazahuas, pensamos que el maíz es el que ríe, el maíz es el que respira, es el que juega, es quien puede posibilitar la realización de cualquier otra acción. Entonces yo no puedo decir que tengo un acercamiento a la tierra o al territorio, sino que ahí vivo, es el lugar que me ha visto crecer como persona, como mujer, y es el origen de todos, podríamos decirlo, ¿no? Porque de repente también cuando decimos, bueno, es que hablar de tierra y territorio pareciera que solamente nos referimos a las comunidades indígenas, a las zonas rurales, ¿no? La tierra y el territorio es todo lugar donde las personas podemos habitar, ¿no? No solamente se trata de una milpa, también podríamos hablar de un lote, tal vez en una ciudad, cualquier otro tipo de catalogación que se le pueda dar al territorio. Entonces, el territorio es mi origen, y también considero que es la posibilidad de poder subsistir en la humanidad, no solamente de las mujeres indígenas, no solamente de los pueblos indígenas, sino de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque en algún momento, en una charla que teníamos con otras lideresas indígenas de Latinoamérica, decían, bueno, es que no debemos olvidar nosotras que las comunidades indígenas, que los pueblos indígenas son los que alimentan al mundo, y a veces no concebimos eso cuando tenemos, por ejemplo, un supermercado cerca de casa, y bueno, dices, ¿de dónde obtienes tú tus alimentos? Pues algunos pueden decir, bueno, pues yo voy al súper, ¿no? Pero
recorrido que atraviesa la comida para poder llegar al supermercado es muchísimo más amplio, y entonces todos tenemos todos los días un acercamiento a esa tierra y a ese territorio, pero también provenimos de esa tierra y de ese territorio. Bueno, tatsabi wenhenika niña ne kitsillo datungo ro kwe tun ñani vitsana tsa kweñui tsa kweño tsa kwe nondego bichi no yibio. Pues muchas gracias por la invitación y bueno, la pregunta es ¿cuál es el acercamiento a la tierra y al territorio? Creo que concuerdo un poco con Carolina, ¿no? Que decía, más bien nosotros nacimos de la tierra, somos de la tierra, no nos acercamos a ella. En mi caso, por supuesto, yo nací de la tierra, soy de la tierra. El territorio, y a propósito de eso, cuando Lupita me hablaba y me decía que si podíamos venir a esta plática, a esta charla, me quedé pensando cómo vamos construyendo el territorio desde nuestro imaginario, porque nosotros que somos de la tierra, o nosotras que somos de la tierra, en especial las mujeres, porque muchas hemos dado la vida, muchas han muerto, ¿no? Hace poquito tuve la gran oportunidad de viajar al norte con la cultura Comca, que son los seris, me invitaron en un festival que se hizo allá y justo las mujeres platicaban de cómo las mujeres tuvieron que matar a sus hijos para vivir, para dar vida a su cultura, a su tierra y a su territorio. Escuchar esto es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte porque dices, bueno, para el otro, que es una de las culturas muy reprimidas hacia el norte, tanto los Yoreme, que son los yaquis o los mayos, y los seris, son tribus que no están relacionados con la agricultura. Y entonces dirían, pero ellas son mujeres indígenas que no están en la tierra, entonces ¿cómo podrían ser en la tierra? ¿No? Sin embargo, sí hay una relación muy estrecha con la tierra y el mar, porque ellas son mareñas, están cerca del mar, y escuchar la voz y la resistencia de decir, tuvimos que matar a nuestros hijos para dar vida, para vivir, ¿no? Entonces creo que la gran mayoría de las mujeres indígenas que hoy resistimos en nuestros territorios imaginarios, porque cuando llega la construcción social desde Occidente, todo esto se vuelve como un objeto, por eso ahora están entrando todas las mineras. Hoy mismo en mi territorio están debatiendo si se abre otra vez la mina que funcionó durante la Segunda Guerra Mundial de 1940 a 1945, sacando el mineral que es el antimonio. Y ahora lo quieren reactivar otra vez, porque ese mineral sirve para el armamento. Entonces, hoy en día, las mujeres y los hombres de mi comunidad están luchando porque no se reabra la mina. Aparte, los pueblos indígenas creo que siempre hemos tenido que aferrarnos a nuestra tierra para poder sobrevivir, ¿no? Y entonces, claro que hay momentos de esta parte que hay una relación muy intrínseca con esta vida que se llama la tierra, que decía mi padre una vez que estaba sembrando y teníamos que desenyerbar y decía, es que esto lo hace la misma tierra porque tiene vida, ¿no? Y entonces teníamos que cuidar la milpa, teníamos que, si queríamos tener justo maíz. Pero esta relación tan estrecha con la tierra que va desde nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestro alimento, y que nos convertimos en la tierra, porque eso somos, ¿no? Esos somos seres de tierra, y esta relación que hoy en día está tan en boga a lo mejor es un tema que manejan como de moda, tierra y territorio. Nosotras, las mujeres
muchas de nuestras abuelas han dado la vida por subsistir y por estar en estos territorios. Hoy en día que son muy ricos en recursos, ¿no? Y que no han, durante muchos años no han podido saquear, pero ahora empieza otra vez el saqueamiento y otra vez. Yo no sé si ahora con la modernidad las mujeres podamos resistir, porque antes resistíamos con la tierra. La tierra era la que nos daba la fuerza, el agua, el mar, el fuego, el viento, era lo que nos daba la fuerza. Pero hoy ha cambiado un poco, porque va cambiando también toda esta mentalidad moderna que tenemos. Entonces ese es como, yo diría, como una pregunta: ¿podremos resistir como lo hicieron nuestras abuelas en nuestros territorios? Porque el caso, por ejemplo, mío, que yo ya me vine a la ciudad, aunque mi tierra está allá en mi pueblo, mi territorio está allá en mi zona, porque hasta eso, ¿no? Los conceptos de tierra y territorio para nuestros pueblos son diferentes, ¿no? Esta tierra soy yo, el territorio es mi ambiente, mi medio donde yo convivo con los otros seres, ¿no? Claro que eso lo podemos transportar en otras partes, pero la respuesta o la pregunta o la duda que queda en el aire es: ¿realmente podremos resistir ante la invasión de los otros en nuestros territorios? Que no solamente son los mineros, ahora son los pesticidas que están entrando, ¿no? Leía yo una nota hace 3 días que en la sierra de Guerrero están echando pesticida para acabar con los sembradíos, ya saben, de amapola o de marihuana, y todos estos sembradíos están acabando con mi medio. No, porque no solamente mueren esas plantas, se está muriendo todos, están desertificando la tierra. Eso es muy grave, ¿no? O por ejemplo, cuando hacen incendios con fin de hacer algún movimiento que se mueva la gente de ese territorio, es muy grave, porque no es solamente están matando plantas, están matando todo ser viviente. Los animales, los bichitos más pequeños, ¿no? O los animales más grandes, los están extinguiendo. Entonces, pensar esto, la pregunta es: ¿podremos resistir ante eso? ¿O quiénes podremos ser nuestros aliados y nuestras aliadas para combatir no sé cómo se podría decir, tierracida o algo así, que están acabando, matando la tierra, ¿no? Hace poco se hablaba también de los derechos de la tierra, pero si no nos respetan los derechos como humanos, lo que somos como especie humana, pues ahora aventémonos a respetar los derechos de la tierra. Todavía yo creo que son preguntas que podríamos ir también platicando. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes, compañeras. Mi lengua materna. Yo nací en la Ciudad de México, soy la segunda generación de una familia migrante que viene de la ex hacienda de Ortega en Guanajuato, y hemos pasado como familia por un proceso muy largo de lejanía impuesta, no por nosotros mismos, sino realmente por distintas modas culturales del deber ser. La hacienda, al llegar a la región a la que pertenezco, las primeras 3 cosas que solicitaba a la gente que se contrataba ahí eran ser un buen cristiano, vestir cristianamente y hablar cristianamente. Gracias a eso, la variedad de pueblos originarios que rodeaban la hacienda se fueron transformando y fueron dejando de lado su voz, su lengua, su ropa, su ser. Pero también, gracias a eso, son gente que hasta la fecha tiene una gran práctica de la memoria, y que a través de la narración, de la canción,
de la música y de los actos cotidianos generan rituales que hacen memoria. ¿Cuál es nuestra vinculación en ese proceso tan fuerte de erosión cultural, de aniquilación cultural? Bueno, nosotros como familia, aquí está mi madre presente en la sala, llegamos a Santo Domingo, Coyoacán, antes de que se fundara la colonia, no fuimos parte de la invasión. Originalmente mis abuelos llegaron en un periodo en el que se hacía cantera, mi abuelo venía también de la experiencia de ser minero. ¿Y cuál era la función para nosotros, para esta área entre la montaña alta, donde está Jichú, Guanajuato, y la Sierra Baja y el llano? Pues construir la casa, construir el hogar, mantener el fuego y mantener el nombre y mantener la memoria. Por lo tanto, nosotros en nuestra condición de gente migrante buscando el alimento, el crecimiento de la familia, el desarrollo, hemos estado acostumbrados a ir a todos los lugares siendo lo que somos, correspondiendo al reflejo que da el espejo de nuestro rostro y contando nuestras historias y cantando nuestras canciones y comiendo nuestros alimentos. ¿Qué hace la mujer igual que el hombre en distintos espacios? Pues tener los sabores de nuestra región presentes, tener la memoria de nuestros abuelos, describir el paisaje como lo recordamos y construir, edificar y acompañar siempre el cuidado de los hijos. A través del canto se acompañan todos los espacios y se nombran todas las cosas, y lo primero que se nombra es el territorio o la tierra donde está enterrado tu ombligo, la tierra donde tú naciste. Curiosamente yo nací muy cerca, en Tizapán, San Ángel, entonces estoy en mis terrenos. Bienvenidos. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? En esta región a la que pertenezco, además de estar esta parte tan áspera, tan erosionada culturalmente, también está la migración hacia los Estados Unidos, y eso ha dejado pueblos enteros con ancianos, mujeres y niños, y casas vacías, ahora grandes casas tipo californianas, enormes y vacías. Y también una parte de las mujeres, sobre todo hacia los años 90, empezó a hacer su ruta y a pasar la frontera para acompañar a sus esposos, a sus familiares, y buscar ese sueño de una nueva vida que es muy alto, porque te vas de tu lugar y te acompaña siempre una nostalgia por eso que dejaste, y cuando vuelves lo encuentras transformado, porque tampoco estabas para defenderlo. También en el caso de las mujeres hay procesos complejos, porque en esta región no se acostumbraba que las mujeres fueran dueñas de la tierra. Los varones podían ser dueños de la tierra y dar su nombre y enrolarse en esto que se llamaba comunidad ejidal, o en la comunidad, darse de alta y entonces solicitar al tener una familia, tener un terreno, pero las mujeres no, porque lo natural, la idea establecida es que el esposo te iba a dar ese terreno. El caso es que si quedabas viuda, o no te casabas, o morían tus padres, o cualquier situación extraordinaria, pues tú te quedabas sin tener ese acceso a la tierra. Cosa que es muy grave, porque si finalmente estamos hablando que las que actualmente en estas comunidades de alta migración se están quedando a proteger y cuidar la tierra, entonces también el orden establecido, la convivencia social se está transformando. Y puedo tener el caso concreto de familiares mías que ahora ellas se visten del Arcángel San Miguel para hacer la cabalgata de San Miguel, porque el esposo no está, porque está en Estados Unidos, ¿no? Y tenemos como eso muchas otras situaciones aledañas, pero sobre todo también es muy curioso que por un lado tengas la responsabilidad de resguardar la tierra, de cultivarla, de producir en ausencia de tu esposo, con la ayuda de tus hijos y de tus familiares cercanos que se encuentren allí,
pero que a la vez, si tienes que tomar una decisión importante de linderos, de repartición de agua o acuerdos que pueden ser para todo el pueblo, tengas que esperar a llamarle entonces al esposo para saber qué decisión va a tomar. Y que entonces él tenga que hacer un comunicado que te haga llegar para que tú le cuentes a toda la comunidad exactamente qué está decidiendo. Cuando quien está generalmente en esa tierra, pues es la mujer con los hijos. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Que nos vamos quedando un tanto distantes de nuestra lengua y de nuestro origen, la tierra y el territorio, la identidad misma y la vida misma. Gracias. Gracias a las cuatro, de verdad, les agradezco esta precisión a Carolina y a Celerina, como no es un acercamiento, es más bien el motor de una identidad, ¿no? Es desde luego un concepto mucho más amplio que un simple acercamiento y desde luego una postura que se asume frente a la tierra, ¿no? Frente también a la diversidad de la que estaban hablando. Y a mí me gustaría que a partir entonces de esto que ustedes comenzaron a llamar la atención sobre estos asuntos, que al menos entonces siguiéramos a un segundo tema, que tiene que ver con la tierra y la propiedad y el despojo. Es decir, cómo es esta apropiación identitaria, desde luego, de la tierra, pero al mismo tiempo algo en lo que Edna ya había comenzado a tocar, o sea, esta enorme paradoja, cómo las mujeres son quienes trabajan la tierra y sin embargo parecería que ellas no son las dueñas de esta tierra. Entonces estaríamos frente aquí a una ironía dramática ante la situación que al menos estaban ahí tocando. Entonces, no sé quién quiera tomar la palabra para hablar de esta propiedad, el despojo y pues estas formas también de trabajo, lo que engloba este trabajo femenino alrededor también pues de la tierra y cómo los hijos también cobran un papel importante, protagónico en este trabajo. Bueno, con respecto a eso, que tendríamos que ver con la tenencia de la tierra, esto viene desde el año, bueno, cuando se instituye también el matrimonio. Tiene que ver con el tutorial de los hombres hacia las mujeres. En las comunidades tiene una cuestión muy simple en la comunidad campesina, porque cada quien tenía como roles de trabajo, ¿no? Aunque las mujeres siempre terminamos haciendo lo doble que los hombres. En mi caso, por ejemplo, que yo siempre viví, mi papá tenía un rol muy específico, ¿no? El rol de, por ejemplo, preparar la tierra para la siembra, de traer la leña, de ver el terreno, de todo. Pero cuando era la siembra, entrábamos nosotras las mujeres, y digo mujeres porque aunque nosotras fuéramos niñas, la educación allá tiene que ver con ese proceso de trabajo también. No es, como muchos nos han dicho, que es explotación infantil. Yo no dudo que a estas alturas haya explotación infantil, no solamente en nuestras culturas, ¿no? En todas las culturas. Pero específicamente era como el momento de aprendizaje de niños de la comunidad con las personas mayores. Entonces entraba toda la familia, el papá, la mamá, los vecinos, la vecina, ¿no? Porque allá hay dos formas muy específicas que le llaman sistemas de trabajo, que no es el tequio, porque el tequio es lo que le compete a la comunidad. La mano vuelta es lo que le compete a los particulares, que son los compadres, los tíos, ¿no? Con los que te llevas mejor. ¿Saben qué? Hoy me toca, yo quiero sembrar para tal día y vengo a ver si usted va a trabajar mi tierra. Y sabes que en ese momento adquieres el intercambio de mano cuando la persona que te va a ir a ayudar ese día de la siembra tienes que ir también a su siembra. Pero no solamente se involucran los hombres, sino está involucrado las mujeres, porque tiene que ver todavía en ese entonces, estoy hablando de los años 80, 90, todavía se manejaba este sistema de trabajo, ¿no? En donde los roles de trabajo obviamente se veían muy específicos. Entonces
era el momento de los hombres, el momento como familiar, donde entraban niños, mujeres, vecinos y todo. Pero, ahí viene el pero. Para tener el título de propiedad de las mujeres es un tema delicado porque tiene que ver con una cuestión histórica, jurídica que el propio Estado generó. No porque en las comunidades hubieran dicho, no, pues es que yo como hombre le quiero dar o ceder mi tierra a mi hijo o a mi hijo, sino el propio Estado y obviamente el sistema, ¿no?, social en la que habitamos se va también acostumbrando, y se fueron acostumbrando así, de tal forma que yo hasta hace poquito, bueno, todavía creo que no tengo categoría de mujer grande a mis 50 años, número uno, porque tengo papá y mamá, número dos, porque no tengo propiedad, ¿no? Hasta apenas hace poco que mi papá me heredó, pero como todavía los papeles no salían a mi nombre, no podía yo ser ciudadana común y corriente a la que le puede participar dentro de la comunidad, pero que también hay una exigibilidad por parte de la comunidad, ¿no? Es que es de dos, va de allá y para acá, pero entonces ahí entramos en grandes temas controversiales porque bajo estas tutelas o bajo estas tutorías donde se ejerció jurídicamente solamente a los hombres los tomaron y ahora quítale las propiedades. Nosotras no tenemos derecho a tener una propiedad. Y es tan grave el asunto hasta hace poco, porque también hay que decirlo, está empezando a cambiar estas maneras de pensar. Primero porque algunos hombres han salido de la comunidad, ¿no? Ya decía la compañera de estas migraciones, y estas migraciones también han permitido que las mujeres, no por gusto ni porque los hombres nos hayan cedido el lugar, ahora sí cumplimos los derechos de las mujeres, no. Hemos tenido que entrar por necesidad, ¿no? Ahora, ¿quién cumple el tequio? ¿Quién va al comité de agua? ¿Quién va al comité de camino? Si el marido no está, o el papá no está, o la mamá no está, pues tienen que entrar las mujeres, ¿no? Y entonces ahí empieza también a mover un cambio, es lento, pero ahí se va cambiando, ¿no? Al tal grado de que, bueno, cuando yo ya tenga mi título de propiedad, como heredera de mi papá, hay que decirlo, tendré la categoría de ciudadana y entonces tendré que ir a los tequios, tendré que ir también al de camino o si no, pago multa, ¿no? Cosa que mucho antes ni siquiera eso te decían, o sea, tú como no tenías ninguna propiedad, no tenías nada porque estabas respaldado por el marido, por el papá, entonces no, automáticamente pasabas a ser como el débil, ¿no? El débil, así. Sin voz, sin voto, porque tampoco y eso todavía sigue sucediendo en muchas comunidades. Afortunadamente en otras comunidades empezamos a caminar diferente. Las mujeres otra vez en muchos territorios que ahora se están defendiendo, no como pedazos de terreno propiedad privada, que eso hay que pensarlo, hay que decirlo, ¿no? Porque hay categorías, hay mujeres que son comuneras, ¿no?, que ya están tomando la voz, ¿no? Yo hace poquito oía en mi pueblo, allá en Cuxlahuaca, decía, es que ahora está una comunera, ¿no?, como de representante ante el municipio, pero pues ¿qué va a saber si es mujer? No sabe muchas cosas. Y yo decía, bueno, pues si la señora ya está grande, es comunera, ha vivido siempre aquí, pues debe de saber algo, ¿no? ¿Por qué descalificarla de esa forma? Pero así funcionan las cosas, porque así es, ¿no? Como es mujer automáticamente, pues ¿cómo vas a ir a reconocer la línea, ¿no?, o las fronteras que tiene un territorio y otro con otro pueblo? Ese era el quehacer de los hombres, ¿no? Y ahora pues tenemos que entrar las mujeres, porque si buscamos al hombre pues no está, y tenemos que ir ahí donde está la mojonera, donde está, reconocer el territorio y decir, y eso se va como haciendo ya también conocimiento y entrando a las mujeres, pero ha sido por necesidad, no porque los hombres de nuestras comunidades les guste darnos nuestros derechos y nuestras igualdades y esas cosas, ¿no? No sé si alguien más quiere decir. Retroalimentar un poco de lo mucho que ya han comentado Celerina y Edna.
En las comunidades ñatos o mazahua se está dando un proceso diferente, similar, pero también tiene unas características muy particulares que son, bueno, que la mujer indígena, bueno, que nosotras las mujeres en esas comunidades podemos tener acceso a la tierra solamente si nuestro esposo fallece. Y eso si el esposo no decide hacer la repartición de tierras antes de que ya no pueda cultivarlas o una vez que fallezca. Entonces, eso es por un lado. Y por otra parte, las mujeres están teniendo acceso a la tierra también si son madres solteras, pero en un contexto totalmente diferente, ¿no? Porque entonces tiene derecho a la tierra, sí, pero que es una tierra que no le pertenecía, pero que por haber sido madre soltera, entonces pues el papá se tiene que compadecer de la hija y entonces le tiene que dar un pedazo de tierra en donde fincar su casa para que pueda vivir. Entonces, solo en esas dos situaciones es lo que he observado de manera general, donde la mujer puede tener acceso a la tierra, pero no como un derecho, es por las circunstancias que la rodean. Entonces, eso por un lado. Y sobre el tema del despojo, creo que es uno de los temas más delicados que vivimos las mujeres y los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque últimamente es muy común ver en las noticias, escuchar en conversatorios y escuchar en foros y en espacios donde se puede alzar la voz y se puede decir que en las comunidades está habiendo mucho despojo. ¿Por qué? Porque empieza a haber mineras, porque hay empresas multinacionales, porque hay un proyecto grandísimo, sea cual sea ya sea de drenaje, de carretera, de cualquier otro tipo de proyecto que esté pensado en un territorio donde se desarrolla la vida de las mujeres y de las comunidades. Entonces, cuando esto es detectado a nivel comunidad, las personas que lo lideran, bueno, dicen, pues te vamos a comprar tu terreno para que tú puedas irte a vivir a otro lugar y nos puedas dar a nosotros la oportunidad de usar ese terreno, ¿no? ¿Por qué? Porque ese terreno posee características particulares que puede servir para los fines de otras o de otros. Entonces, eso es un tema que cada día va aumentando y que muy pocas personas lo gritan. ¿Por qué? Porque es un tema que nos tiene que preocupar a todos y a todas como sociedad, porque tiene que ver con un compromiso social y tiene que ver también con una cuestión de asumir responsabilidades sobre lo que sucede en la comunidad y de lo que le afecta al otro y a la otra. Entonces, comento esto porque mucho de lo que rodea nuestra vida se debe a la tierra. Entonces, ¿cómo nos pueden pedir como mujeres y como hombres que abandonemos ese pedazo de tierra, ese rincón del mundo que nos ha tocado vivir, donde nacieron nuestras abuelas, donde nacieron nuestros abuelos, donde queremos que nuestras hijas e hijos crezcan, que sigan viviendo, que sigan viendo esos paisajes, que sigan tomando de esa agua, que sigan disfrutando de los frutos de ese campo y que sigan respirando ese aire limpio? ¿Cómo les podemos decir nosotros o nosotras a esas generaciones futuras y a las generaciones presentes que ya no pueden disfrutar de eso? Entonces, eso es algo súper delicado que están viviendo las comunidades y que cada día nuestro país y nuestras comunidades y Latinoamérica está siendo afectado por ello. Y no es un tema que esté de moda, como lo decía hace un momento Celerina, no es un tema de hoy, es un tema que siempre ha existido, que se está movilizando y que tiene poder y que por eso despoja. Entonces, es un tema que sí nos debe de preocupar mucho. ¿Por qué? Porque se da en todos los lugares, inclusive en las ciudades, y que no se nombre como despojo es muy diferente, pero que sí es una problemática global inclusive, ¿no? ¿Por qué? Porque el territorio también es poder, el territorio es economía, pero desde la visión desde las mujeres y de los pueblos indígenas no representa solamente eso,
Nuestra cosmovisión la ve como una parte nuestra y que nosotros nos debemos a ella. Es una corresponsabilidad de cómo vive nuestra tierra, de cómo se producen nuestros recursos y de cómo gracias a ellos nosotras y nosotros nos podemos desarrollar. Mas no es un objeto nuestro que podamos utilizar como quieramos para nuestros objetivos económicos o de cualquier otra índole. Entonces el significado que posee esa tierra es muy compleja y es más profunda de lo que se le puede otorgar cuando se le vislumbra desde una perspectiva económica. Has evidenciado algo muy importante y es que en las ciudades efectivamente también sucede y justo la parte de gente que provenimos de pueblos originarios o afrodescendientes o de comunidades rurales, generalmente somos muy combativas cuando detectamos que el despojo aparece en nuestro cotidiano. Santo Domingo, Coyoacán tiene en este momento una lucha frontal, una discusión frontal abierta con inmobiliarias porque se volvió un triángulo de oro esta zona de Santo Domingo, Coyoacán y Ajusco, porque está muy cerca y muy comunicada de todo. Está la ciudad universitaria, está infinidad de cosas, los metros, líneas del metro. Entonces, en este momento está en un punto que es muy codiciado para vivir ahí y es una zona que tiene manantiales de agua, pero esos manantiales no son inagotables. Y si de por sí ya hay una explosión demográfica en esta región, como pervive en este momento, pues con la entrada de inmobiliarias y con estos edificios que en un par de días crecen ante tus ojos como si fueran los frijoles mágicos y ya tienen 15 pisos y roof garden y no sé qué tantas cosas que le ofrecen a la gente por tantos y cuantos millones de pesos que tienen que pagar, eso lo que genera es falta de espacio para todo, para el desarrollo de cualquiera, para transitar, falta de una salud adecuada, porque entonces se empieza a multiplicar la cantidad de gente que habita en un perímetro, la cantidad de víveres y por supuesto la cantidad de agua. Entonces, en este momento, esta colonia en específico de las que les puedo hablar con uso de verdad, porque ahí vivo, debe de tener 3 o 4 veces a la semana la interrupción del agua, cuando por sí misma aporta parte de esa agua de los manantiales naturales que tiene. ¿Por qué? Pues por un tema de explosión demográfica. Pero como primero para construir tengo que secar, es la locura en potencia, porque en este momento esas inmobiliarias que se decidieron a construir entre Avenida del Imán y Eje 10 están secando para poder terminar sus construcciones y venderlas, y después yo no entiendo cómo van a resolver esa sequía que están generando y ese problema que le están causando a la comunidad. Por supuesto, los que están coordinando esas construcciones y los que las están vendiendo no viven en Santo Domingo, no viven en el Ajusco, y por supuesto que para ellos somos invisibles, y esa invisibilidad sucede cotidianamente en muchos otros lugares que sí pueden ser comunidades completamente de pueblos originarios o rurales que están pasando por esta misma crisis, ya sea por los árboles, por los animales, por el mar, por el agua potable. Tuve la posibilidad también de estar en este espacio de la Nación CONCAC y me cuesta mucho trabajo creer que después de tanto sufrimiento en el siglo XIX y en el siglo XX para la Nación CONCAC o CERI, el día de hoy Punta Chueca no tenga una estación de gasolina y no tenga agua potable. Y les puedo enumerar todas las demás cosas que no tiene. No tiene servicios médicos, no tiene escuela, no tiene. Al ir por la carretera para llegar a la Nación nos encontramos unos letreros que decía prohibido cazar, y yo me pregunto cuánta depredación y cuánta cacería pueden realizar en esos terrenos un puñado de personas que en ese lugar representan a la Nación CONCAC. Y también conversando
venden sus productos los seris en ese encuentro, venden mariscos, venden tal, pero hay una veda, porque hasta 500 barcos que no son seris entran al territorio, entran al mar y arrastran con grandes redes los productos del mar y se los llevan, pero entonces la veda lo sufren los seris, porque ellos son los responsables de ese territorio. ¿Cómo es posible que estén permitiendo ese tráfico ilegal? Como un infinio, o sea, si me pongo a sumar historias de primera mano que conozco, más o menos viejas, lo que nos estamos dando cuenta es, una vez más, que la tierra y el territorio y el espacio al que pertenecemos va a estar siempre presente en nuestro quehacer cotidiano, implica responsabilidad, implica conciencia, implica cuidado, implica compromiso y claro, también puede implicar la vida, porque si yo me le paro ni siquiera a 500, a uno de estos barcos que están llevándose los alimentos del mar o todas las especies del mar, seguramente no me van a recibir muy bien. Y si yo voy ahora y me le paro a la inmobiliaria, seguro que tampoco, ¿no? El tema es que finalmente estos problemas están sucediendo y son de todos, seamos o no mujeres indígenas. Realmente es un tema de primer nivel, de primer lugar para todos. Disculpe, voy a volver a tomar la palabra, porque creo que esta pregunta merita que lo podamos también fundamentar desde otras perspectivas. Como se mencionaba al inicio, soy la coordinadora de la campaña global de Mujeres Visibles a nivel regional en Latinoamérica y el Caribe, y pues bueno, hemos tenido la oportunidad a través de Notimia de capacitar a muchas mujeres indígenas en Guatemala, y próximamente lo haremos en Bolivia, y también hemos lanzado un concurso en diciembre, un concurso de fotografía que se llama Mujeres Indígenas y Seguridad Alimentaria, y bueno, en la entrada del recinto pudieron ver algunos banners con algunas fotografías que son resultado de ese concurso, y también por aquí tenemos algunas, en la parte de la fachada también de este espacio hay otras, pero bueno, esto lo menciono porque el tema que estamos tocando ahora lo estuve leyendo mientras yo recibía todas esas fotografías, ¿no? ¿Qué representa para ti la tierra? ¿Qué significa para ti la tierra? Y lo que hemos hablado aquí lo decían esas mujeres. Y en el taller que tuvimos en Guatemala, mujeres de diferentes edades, quienes están saliendo apenas de la adolescencia y mujeres ya que son adultas, manifestaban con muchísima preocupación el tema de la propiedad y de su derecho al acceso o su derecho colectivo sobre la tierra y el territorio. ¿Por qué? Porque bueno, este proyecto está vinculado con la seguridad alimentaria, también con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente con el objetivo 2, hambre cero, y 5 de igualdad de género. Entonces, lo que ellas decían es, bueno, ¿cómo podemos tener nosotras seguridad alimentaria, o más bien soberanía alimentaria, que era lo que ellas en ese espacio debatían? O sea, es que no estamos de acuerdo, decían las mujeres indígenas, no estamos de acuerdo con que nos digan que nos van a dar seguridad alimentaria, porque lo que nosotras queremos es soberanía alimentaria. Queremos tener la libertad de derecho de escoger qué queremos cultivar en nuestras tierras, cuándo lo vamos a hacer, qué queremos comer, qué productos queremos tener en nuestra mesa, qué calidad van a poseer esos alimentos, porque justamente, como lo decíamos hace un momento, las personas, las mujeres y los pueblos indígenas nos debemos a esos cultivos, ¿no? Y entonces nuevamente las mujeres decían, bueno, pero pues sucede que en la comunidad hay una minera, sucede que hay proyectos de diferentes denominaciones que obviamente afectan a la tierra, al territorio y a esa soberanía alimentaria. Entonces, ellas en un seguimiento que hemos dado a la capacitación de estas mujeres nos mandaban unas fotografías de un río. Justamente fue el Día Internacional del Agua, cuando nos dijeron, aquí está nuestra agua,
nuestra agua es de esta calidad, y nos mencionaban todos los motivos por los cuales esa agua no podía ni consumirse, y nos mandaban desafortunadamente unas fotos muy tristes donde la mamá, a través de un video, decía ella que miráramos cómo estaban las manos de su hija, y efectivamente nos mostraba las manos de la niña, cómo estaban llenas de ronchas, y, o sea, en un estado súper crítico por haber tocado el agua. Entonces, cuando hablamos de derecho a la tierra, a la propiedad, tiene que ver con todo eso, y también tiene que ver con… Esa es una manera también de despojar a la gente en su propia tierra. ¿Por qué? Porque tiene la tierra y no la puede utilizar. Entonces, no solamente hablamos de un despojo que tiene que ver con un desplazamiento geográfico, por ejemplo, cuando se quiere usar una tierra para otros fines, o bien también cuando tiene que ver con la migración, ¿no? Cuando tienen que mudarse porque está de por medio su vida, o porque en la comunidad no tienen el trabajo para poder generar un recurso económico, o más bien para poder tener alimento tan solo. Entonces, también hablamos de un despojo en la misma tierra, en la misma comunidad, a través de eso. Y por otra parte, también como resultado del concurso de fotografía que lanzamos, fue que una mujer con discapacidad nos mandó sus fotografías. Entonces, fue un acercamiento y ha sido una experiencia muy bonita, porque te permite analizar el derecho a la tierra y al despojo desde otra perspectiva también. ¿Cómo garantizamos el derecho a la tierra de las mujeres y de los hombres con discapacidad? Entonces, es un tema muy delicado. porque cuando tú ya no tienes la capacidad motriz para trabajar esa tierra, y si tu vida se debía a esa tierra, ¿cómo le vas a hacer para tener, por ejemplo, el maíz, para tener haba, para tener chícharo, zanahoria, cualquier alimento que tú cultives y que tú te debas a eso? Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, buscar una alternativa donde dentro de tus capacidades que tengas en ese momento puedas seguir produciendo. Entonces, esta mujer nos decía, bueno, yo ahora tengo una granja. Y lo platicaba en algún momento con una persona que hablaba sobre el tema de seguridad alimentaria y decía, bueno, oye, pero es que esa foto se sale del contexto tradicional del cultivo de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas. Y bueno, obviamente ella lo estaba viendo desde una postura diferente. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa cuando la vida de las mujeres indígenas cambia. ¿Por qué? Porque no hay una garantía de que toda su vida la mujer pueda trabajar el campo, y tampoco que todo hombre lo pueda hacer, tampoco que toda niña o todo niño lo pueda hacer. Entonces son esas otras formas de despojo de la tierra. Gracias. Nuevamente, yo creo que son muy reveladoras estas expresiones que estamos escuchando, y ligado con este despojo, ligado con estas formas de posesión a veces limitadas, desde luego, estas necesidades, estas circunstancias de las que hablaban ustedes, habría entonces que pensar cómo hay un combate, cómo hay una confrontación para asegurar esta soberanía alimentaria, asegurar también esta posesión y propiedad de la tierra, con sus propias particularidades. Desde luego también habría que pensar en esta empatía, en esta solidaridad, en esta otredad, en estas formas también de acercarnos a diferentes comunidades. Y ustedes tocaron ya un tema que era con el que quiero continuar, que tiene que ver con las formas de lucha. ¿Cuáles han sido, en su experiencia, desde diferentes perspectivas, cuáles han sido las formas de lucha hacia la tierra? Somos Milpa, se titula una de las mamparas. Incluso creo que es muy reveladora este discurso que estamos escuchando, que ustedes nos están compartiendo y que nos está de alguna manera pues dando luz en problemas que tal vez no habíamos puesto sobre la mesa de discusión. Entonces, ¿cuáles han sido esas formas de lucha, de combate, cada una pues desde su propia trinchera, por llamarlo de alguna manera, que han tenido? Si nos podrían compartir sus experiencias.
Bueno, yo creo que aquí hay una diversidad de luchas que han tenido las mujeres. Pues yo siempre he pensado que hay una lucha de paz que siempre se ha generado. Nosotras hace algunos años hicimos un repaso de cuál era la situación de las mujeres indígenas y cómo ellas contribuían a la paz. Notimía, en su propio eslogan, dice redes para la paz, ¿no? Y lo que intentamos es justamente como esta exposición. El hecho de la paz se mantiene también haciendo de comer, haciendo para otras personas, porque muchos que han estado en la guerra, Colombia principalmente, Guatemala con el genocidio que ha tenido, muchas de las mujeres son las que han acuerpado a otras mujeres, son las que dan de comer, las que cuidan los hijos, mientras no está el papá, no está la mamá o alguien fallece o es necesario, y son las mujeres las que están ahí y eso no se contabiliza. Cuando hablamos de procesos de paz, por ejemplo, nunca se ve que una mujer en su comunidad está cuidando a un niño, le está dando de comer y lo está arropando. Entonces, cuando nosotros hablemos de procesos de paz, de luchas, creo que siempre es desde la paz. Por ejemplo, Aida Quilcue, que es una mujer colombiana que ha hecho procesos de paz impresionantes, el diálogo. Y eso está sumado con otras organizaciones de mujeres, donde también otras mujeres acuerpan a otras mujeres y también empiezan con un diseño de proyectos internos, de sembrar, de cómo cuidar la semilla, y no solamente la semilla como el maíz, como la papa, sino la semilla humana. Eso a veces se nos escapa, que la semilla humana, muchas de las colombianas decían, muchos niños han quedado sin mamá y sin papá. Entonces, como que vienen desde lo internacional, muchos grupos, y dicen, pues me puedo llevar al niño y pues va a tener una mejor vida. Y ellas lo que dijeron, no, porque ustedes están llevando a nuestra semilla y los están llevando a otras expectativas y a que ellos olviden quiénes son. Son nuestras semillas, son nuestros hijos, se tienen que quedar aquí. Y nosotras es nuestra obligación cuidarlos, mantenerlos y hacer que esta semilla florezca. Ese es un proceso bastante difícil, porque cuando hablamos de semillas, no solamente es un intercambio de semillas, sino cómo guardamos las semillas. Por ejemplo, esa fotografía que está ahí, que es desgranando el maíz, ese grupo de señoras, aparte de que están en una charla y que nos explicaron cómo fue tomada la fotografía, pues eso es un proceso de paz, de saber cómo nosotras podemos hacer desde un espacio de nuestra tierra las cosas. Esa es una lucha. Otra sin duda como Berta Cáceres, que trabajó muy fuerte, y ella decía, todos estamos condenados al suicidio si no nos damos cuenta que la tierra es lo principal que tenemos. Si no la cuidamos, si la estamos despojando y hacemos, es que todos estamos acudiendo a un suicidio. Y también ella dice otra frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Decía, para llevar la lucha y la resistencia hay que sonreír. O las nicaragüenses que dicen, ¿para qué queremos una guerra y que ganemos si no podemos bailar? ¿No? Entonces hay muchas formas de ver desde muchos espacios cómo las mujeres han ido luchando. Las fotografías que son impresionantes de irse a parar con una flor frente a cientos de militares, lo hemos visto en Chiapas, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Guatemala, lo hemos visto en Perú, lo hemos visto en Bolivia y en muchas partes más. Entonces la resistencia también, la resistencia de mantener alimentos sanos para la vida, pues son las mujeres las que eso también hacen. Por ejemplo, esa mujer es de Chicontepec y ella sigue trayendo sus plantas a Chicontepec, al mercado, y ella sigue vendiendo verduras. Y nosotros podríamos decir, bueno, pues son verduritas, pero ella está ahí todos los días de domingos, que es el mercado de Chicón, con esas verduras.
Entonces, ahí hay una resistencia y una lucha, y no solamente ellas, hay otras señoras también haciendo esa resistencia desde ahí. Y cuando hablamos de resistencias también hay muchas, hay una gama, hay en toda América una gama fuerte, ¿no? Está el informe de Iwankarraya, que habla sobre mujeres indígenas y cómo han sido sus luchas, ¿no? A lo mejor nosotras sacamos una muñequita que decía por la paz, y una artista plástica dijo, yo estoy haciendo una muñeca de 10 toneladas, de 10 metros de largo, y es un museo que va a hablar de las mujeres indígenas mazahuas y luego nahuas, y la vamos a ir cambiando. Y nosotras dijimos, sí. Entonces vamos sumando y nos sumamos con otras compañeras, como cuando decimos mujeres visibles, mujeres indígenas, mujeres visibles, es por esa invisibilidad que no estamos encontrando en muchos lugares. A veces piensan, una mujer indígena, pues es pobrecita, es sucia, no sabe, de seguro pues es una india bajada de tal. Nosotros hemos tenido un tribunal que ha sido muy duro, muy fuerte, sobre situaciones de violencia a mujeres indígenas por tierra y territorio, por golpes a una niña en la secundaria por ser indígena. Hemos tenido feminicidios también muy fuertes, y esa es una lucha, un tribunal de conciencia donde exhibes quién está haciendo todo ese daño, y desde luego pues a veces desgraciadamente es nuestro Estado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir avanzando y avanzando, y hay muchas formas de lucha. La palabra misma, lo que hace Celerina, la música que hace Edna, es la resistencia misma, porque a través de sus palabras encontramos también las diferentes formas de sentir, de pensar y de reaccionar. Entonces yo creo que hay una diversidad de luchas de las mujeres indígenas, y que a veces no son las grandes cosas, son las cosas mínimas, de estar sembrando productos que no come nadie, a lo mejor guajes, o a lo mejor algún tipo de hierbita que ya no se usa, pero esa es la resistencia. ¿Por qué? Porque es el asegurar que tus hijos y otras generaciones también puedan tenerlo. Entonces yo creo que aquí hay una gama muy fuerte. A nosotros nos ha tocado hacer ese tribunal. Notimía es parte de mostrar que hay mujeres indígenas destacables en este mundo y que están luchando desde donde estén. Hemos tenido a Standing Rock, a las compañeras que están peleando por su territorio. Hemos tenido a pueblos rusos que están peleando su territorio por los gases. Hemos tenido a compañeras que están peleando ahora mismo en Nicaragua por unas resoluciones. Entonces yo creo que hay una gama impresionante en la que las mujeres indígenas aportan y aportan. En mi caso, la experiencia que tengo en lucha y en resistencia, o lo que he podido conocer de ello, es justamente una iniciativa sobre cómo cambiar nuestra visión de las cosas sobre lo que denominamos desarrollo. En la Agenda 2030 justamente está encaminado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero creo que he entrado mucho en un análisis de qué es lo que nosotras concebimos como un desarrollo, y qué es lo que puede ser un desarrollo sostenible para nosotras, ¿no? Entonces, muchos de los movimientos muy grandes de lucha han sido justamente también porque no coincidimos en la manera de concebir ese desarrollo, y muchas movilizaciones y muchos despojos ha sido también por eso. Entonces, yo le he apostado un poquito más a analizar desde las comunidades qué es para nosotros el desarrollo en la comunidad, que nos puede garantizar tener una buena calidad de vida, y también, desde luego, que nos pueda ayudar a ejercer nuestros derechos en plenitud. Entonces, parte desde, por ejemplo, ¿cómo visualizas tu comunidad desarrollada? Si tu comunidad desarrollada es algo invadido por carreteras, invadido por servicios
como el drenaje, como el agua potable, como el acceso a muchos otros servicios a nivel comunitario, o bien tú puedes tener esos mismos servicios, pero desde otras maneras que no dañen al medio ambiente, que no dañen tu salud, que no dañen tu alimentación, ¿no? Entonces, este era también justamente un tema muy debatido en los talleres y también que fue reflejado en el concurso de fotografía que lanzamos en Notimia. Y menciono esto porque cuando las mujeres hablan de que queremos nosotras evaluar qué es lo que comemos, en qué momento lo cultivamos, cuándo lo cultivamos y a qué hora del día lo consumimos, tiene también que ver con una resistencia de conciencia, tiene que ver con una lucha de, tal vez no como una lucha, sino sí como una resistencia de mantener viva esa cosmovisión de cómo poder subsistir a pesar de todo lo que te está rodeando en la comunidad y que te demanda que tú tengas otro tipo de desarrollo, que tú le apuestes a otro tipo de desarrollo, que lleva consigo, pues bueno, otro trato a la tierra, otra forma de utilizar los recursos y demás. Comento esto porque cuando hemos realizado estas reuniones, las mujeres justamente demandan el poder ellas decidir sobre los alimentos, pero también sobre las semillas, también sobre el agua, también sobre cómo quieren que sus hijos vivan en el futuro. Entonces, ha sido, creo que una práctica que ellas llevaron y que tal vez no todas las personas pueden considerar como resistencia, pero creo que es muy válido denominar como resistencia que las mujeres sigan sembrando sus cultivos o sus semillas criollas y que puedan decir, bueno, es que yo no voy a consumir productos que poseen conservadores o productos enlatados y tampoco voy a vender de manera masiva mis productos y tampoco voy a cultivar de manera masiva porque no tiene que ver con mi visión de respeto hacia la tierra. Entonces creo que esa es otra manera de resistencia que yo he visto y que he podido compartir con muchas mujeres en comunidad. Bueno, las formas de resistencia sin duda son una gran diversidad, pero cómo nosotras las mujeres indígenas hemos resistido, creo que va desde la palabra, el tejido, el bordado, el sembrar, el guardar la memoria cultural, ¿no? Esa es una forma de resistencia que por mucho tiempo también nos han dicho que hemos sido solamente orales, que hemos aprendido solamente en la empiria, y cosa que no es cierto, porque son conocimientos guardados, y si bien durante mucho tiempo también hemos sido orales, porque se irrumpió una historia, se irrumpió una cultura o muchas culturas en el caso de América. Entonces la resistencia sigue siendo hoy, ¿no? Nuestros tejidos, nuestros bordados, nuestras semillas, nuestras siembras. Y yo creo que, como decían los Diyazá, conocidos como zapotecos, o alguien decía, ¿no? Nuestra cultura se acabará cuando el sol se acabe. Creo que nuestras culturas solamente se acabarán cuando se acabe el sol, porque van a estar ahí, ¿no? A lo mejor de una forma diferente, pero también hay un fenómeno que justo tiene que ver con lo que hablaba Carolina, de ahora lo que le llaman economías sustentables, que los pueblos originarios, sin menoscabo de equivocarme, creo que lo hemos practicado por muchos años, por cientos de años. Ahora ha chocado con este llamado desarrollo porque hemos entrado en esta también hay que decirlo, en una mala información de lo que nosotros hemos sido como culturas sustentables frente a un desarrollo gigantesco, ¿no? Y que entró con muchas variantes a nuestras comunidades. Y sí,
La paz creo que se llega cuando un pueblo tiene su estómago lleno y su pensamiento libre. Bueno, ¿no quieren comentar algo adicional a esto? Celerina tocó un tema que pues, con el que ya me quisiera ir aproximando al cierre de este conversatorio, que tiene que ver con las expresiones artísticas, con el uso de la palabra, la danza, la música, la cerámica, el tejido también. Y también desde sus propias perspectivas, pues han tenido o han logrado, hay una vinculación muy clara entre esta identidad de la milpa, de la tierra, hacia estas manifestaciones artísticas, que pueden ser también, como muy bien lo decía Celerina, son formas de resistencia, pero al mismo tiempo son manifestaciones de gratitud, de reconocimiento hacia la milpa. ¿Nos podrían hablar sobre eso? Bueno, es que para nosotros los pueblos originarios de este país y de América, y creo que de todo el mundo, donde hemos sido sumamente avasallados, por no decir otra palabra, ¿no? Hemos vivido en la resistencia justo con estas temáticas, no solamente también de darle al mundo, sino también de darnos a nosotros, ¿no? Es la creación. Y sí, en las diferentes formas de manifestación encuentras como un campo libre para entrar en eso, ¿no? No desde los pensamientos europeos, ¿no? Porque, bueno, es que aquí lo tengo que decir, si no, no sé, me va a doler el estómago. Porque justo, o sea, parece ser que desde el concepto de arte, de historia, de filosofía, solamente es en Europa y Asia Menor, ¿no? O sea, llámese los griegos hacia el norte y se transporta hacia América, y entonces así es el arte, así debe de ser la filosofía. Hasta hace muy poquito, o sea, de veras muy poquito, todavía pensaban que los pueblos originarios ni tienen filosofía, ¿no? La filosofía viene de Grecia, ¿no? Pero se les olvidó Asia, se les olvidó Oceanía, se les olvidó África, se les olvidó América. Digo, porque pareciera ser que estos mundos o estos continentes no había nada de concepto de arte, no había concepto de filosofía, no había pensamiento más que estos que se construyó en Europa, ¿no? Y entonces, claro que nuestros pueblos tienen todo eso, no desde estas construcciones de creaciones que llegaron y nos impusieron. Que yo decía que una de las formas de resistencia justo es el bordado, el tejido, porque cosa curiosa, ¿no? Que se mantienen las matemáticas ahí en esos bordados. Todos los bordados que ustedes ven tienen que ver con números, tiene que ver con geometría, tiene que ver, bueno, con un montón de cosas que ni yo me sé matemáticas, pero en la memoria cultural ahí está, en la cerámica, historias narradas, ¿no? Bueno, para las afros, en sus peinados, porque su cabello lo permitía, ¿no? Hacer mapas completas, porque una forma de resistencia, pero también era una forma de creación. ¿Quién se hubiera imaginado que un peinado estaba diciendo por dónde iban a huir de la esclavitud? Estaba marcando territorios, ¿no? Y por supuesto la palabra de ahora de los pueblos se empieza a ver no solamente en la oralidad, sino también en la escritura. Pero no porque muchos han creído, ay, es que los pueblos, porque también nos lo creemos, ¿no? Si los pueblos indígenas nunca han escrito, nunca. Y entonces, ¿qué están haciendo los códices? Estos libros que se quemaron, ¿no? Que yo me imagino que en esos momentos los veían y como no les entendían, porque no estaban como ellos querían, pues los quemaban.
Entonces, en este asunto, por supuesto, los pueblos o la especie humana tendemos a crear y a sostenernos ante el avasallamiento del otro. El acto de crear es un acto de resistencia, es un acto de ver llevar a lo máximo la creatividad para poder sobrevivir. Eso es lo que yo creo. Así es, no solamente tenemos cultura, sino dentro de los diversos pueblos originarios tenemos alta cultura, protocolos efectivamente no escritos que fueron quemados, que fueron avasallados, porque además no solamente fue destruido el documento, fue destruida la persona. Nosotros por lo menos tenemos el referente de la gran matanza en la Gran Tenochtitlán y la matanza de sabios en ciudades mayas, ¿no? Entonces, esas están muy famosas, muy prestigiadas en muchos libros, y todas aquellas que no fueron evidenciadas también sucedieron, también existieron. Sin embargo, sí hay formas de arte y son elaboradas. Entre nosotros también hay protocolos. Cuando tomamos la palabra, cuando tenemos derecho a dirigirnos en la comunidad, cuando somos ciudadanos, cuando podemos participar de una elección o de una toma de decisiones, cuando infinidad de cosas, ¿no? Y en esos códigos, en esa convivencia tanto de códigos morales, de códigos sociales, también están los códigos culturales. Y en mi caso, por ejemplo, tengo mucho tiempo escuchando y reproduciendo historias, cantos, sonoridades, y particularmente me dedico mucho a cantar y contar cosas al mismo tiempo. Y yo hice una pequeña aclaración ahora que estaba publicando que estaría en este foro, porque decía ahí en el cartel, Edna Hernández cantante, y yo me permití una licencia, una pequeña corrección, cantora, porque no tiene que ver con un proceso de haber pasado por el conservatorio y tal y cual. Ese es un proceso, esa es una ruta, pero no es todas las rutas, ¿no? Entonces, desde esta forma, he puesto mucha atención en las sonoridades, en la sonoridad, por ejemplo, afro, donde la N va a estar todo el tiempo en la nariz y va a ser un sonido nasal porque lo voy a subir, o otras voces que van a ser mucho más de garganta o de pecho, dependiendo de lo que yo quiera decir, ¿no? Y entonces desde ahí voy a abordar la música, porque antes que ninguna otra cosa, igual que como tenemos el derecho a hacer, tenemos el derecho a la voz, a la música, a la danza, a la alegría, y esa también es una postura, esa también es una oportunidad y un espacio para dar la cara frontalmente a adversidades, ¿no? Yo podría declarar una guerra, pero también puedo declarar un recital, una memoria, un canto, y puedo sumar y puedo unir para la paz, para no para seguirme aniquilando con el otro, sino para construirme con el otro, para encontrar treguas humanas que nos permitan ser en este mundo donde la diversidad es nuestra fortaleza, no la homogeneización. No tenemos la obligación de ser iguales, ni de comer iguales, ni de respirar el mismo aire, ni de usar la misma manera el agua. Es más, ahora nos hemos centrado mucho en hablar de la milpa, pero hay comunidades de pueblos originarios que no hacen milpa, que son pescadores, que son cazadores, que son recolectores, que su función es otra distinta, ¿no? Que económicamente su manutención es diferente, no a través de la milpa, es de otra forma, ¿no? Y esa diferencia no nos hace frágiles, nos hace fuertes, porque ese otro conocimiento, esa otra sabiduría nos va a permitir construir más y mejor en este mundo que cada día se nos está acabando más rápidamente. Entonces, de repente me han hecho críticas, porque constantemente participo en grupos de mujeres
que estos grupos surgen y se terminan y se polarizan y entonces se van estas mujeres como semillas a hacer otras agrupaciones y a hacer danza, teatro y tal. Y de repente he recibido críticas muy duras, ¿no? Es que un trabajo mediocre busca siempre estar como alumno eterno, por ejemplo, una vez, y no me lo mandaron decir, me lo dijeron en mi cara. Y me dio mucho gusto porque le dije, bueno, sí, eso que me dices está muy bien. Eso que me dices de la mediocridad, oye, sí, qué sensatez la tuya. ¿Y quién va a cantar cuando yo me muera? El día que yo no esté y me pase algo y yo no pueda tocar, ¿quién lo va a hacer? Si yo no me pongo a hacer estos espacios de convivencia donde vengan otros a practicar y a sumarse y sobre todo otras. Porque no existimos el mismo número de mujeres cursando las escuelas que el mismo número de hombres. Y tampoco damos los mismos resultados, ¿no? En el mismo tiempo. Y eso se observa mucho en las artes. He escuchado muchos comentarios acerca de cuántos cantantes famosos de ópera hay y cuántas son mujeres, ¿no? Cuántos guitarristas extraordinarios hay y cuántas mujeres, ¿no? Y así, ¿no? ¿Cuánta discografía tiene fulanito de tal? ¿Y cuánta tiene esa muchacha que anda ahí cantando? ¿No? Estamos hablando de oportunidades, estamos hablando de valoración y no estamos para competir entre nosotros, estamos para generar arte. Y el arte no necesariamente se mide en cuántos discos, en volúmenes, ¿no? No necesariamente es su moneda de cambio. Entonces, esta práctica del canto, de la danza, ese observar cómo el trabajo que nosotros hacemos con la tierra se va a la danza, se va a la música, se va a la narración. Nosotros muchos conocemos y hemos visto cómo se baila el son huasteco. Y si ustedes lo piensan, si le preguntan a alguien que siembra tapando con el pie, echando la tierra a su maíz encima con el pie, yo creo que eso les va a dar mucha clave de dónde vienen estas danzas de tierra. Y si de repente vemos a alguien haciendo movimientos, nos vamos a acordar de la recolección, de los que colectan, ¿no? Que su mano es fina, tú no vas a sacudir una rama, pues se te echa a perder tu cosecha, entonces vas a ir quitando, y eso al rato va a ser un acto bello, que se puede estilizar y que lo puedes usar en tu danza, o que lo puedes usar en un momento de oración, o en un momento de sanación, o en un momento en el cual culturalmente tú hayas aprendido a desarrollarlo, más lo que tú estás sumando, ¿no? Entonces, pues por ahí va. Estas mujeres me invitaron, me convencieron de acompañarlas hace un año a Bogotá, y bueno, ahora pues se aguantan. El arte también es gratitud, es reconocimiento, como ustedes también lo han señalado. Yo ya quisiera pues ir cerrando lamentablemente este conversatorio, nos podríamos quedar todavía muchas horas escuchándolas, pero tenemos que cerrar, y ya nada más pues para ir atando varios de los temas de los que ustedes hablaron. A mí me gustaría que nos compartieran a partir de la exposición, y también como una forma de invitar a la audiencia que también visite la exposición, que conozca las fotografías que surgieron de este concurso que se organizó en diciembre del año pasado, y también las que están en la fachada central, pues que nos hablaran un poco de los rituales de gratitud, de reconocimiento, de estas formas también de agradecer a la tierra, la milpa, toda esta identidad, todo lo que estuvimos hablando en esta tarde. Les recuerdo a aquellas personas que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta, estamos pasando con unos formatos para que las puedan formular, y pues aquí las contestamos. Ahora sí que ya, pues para ir cerrando, a ver si alguien nos puede hablar sobre estos rituales, sobre esta gratitud, desde luego hacia ustedes, todo esto que nos han compartido, pero también hacia la milpa, hacia la tierra. Bueno, lo que sí nos gustaría mucho es que pudieran ver las fotografías que aquí se virtieron, que son fotografías de mujeres indígenas
que también participaron en Mujeres Indígenas y Biodiversidad, y también mujeres indígenas de la FAO. Agradecemos a Crispín que esté aquí, representante de la FAO, también a Eugenio de la Universidad de Chapingo, también por ahí veo a otras compañeras que recién conocimos también en la FAO, y otras caras, el periodista Genaro. Agradecerles porque también creo que todo esto que vamos haciendo también somos parte como de una comunidad, de los trabajos, de lo que hacemos, de las personas que hoy están aquí. Y estas fotografías fueron 14 fotografías que tomaron mujeres indígenas y que al principio, cuando nosotras no teníamos tanta experiencia, pedimos fotografías y llegaron una serie de fotografías increíbles. Pero después tuvimos una mejor oportunidad de volver a hacer otro concurso y pues las fotografías fueron extraordinarias. Esta fotografía que está atrás de nosotros, de Chiapas, pues fue una de esas fotos impresionantes que se enviaron, y hay otras más. Entonces yo creo que invitarlos a que vengan a ver la exposición, porque tiene que ver con los rituales, tiene que ver con la milpa, tiene que ver con la resistencia, por qué me peino así, o por qué las mujeres bailan para ostentar el poder, o por qué hay mujeres que son de maíz, porque tienen toda la tradición de maíz en Chicón, por ejemplo, que justamente el día 3 hacen todos sus rituales del maíz, ponen su música y danzan. También nos invitaron a que fuéramos a ver sus danzas del maíz. Entonces, toda esta gama de ver desde la espiritualidad, y de la espiritualidad tiene que ver con eso que llamamos dones, que es el dar y recibir. Eso tiene que ver también con una economía de los dones. ¿Qué tengo yo que te puedo dar a ti? ¿Qué tienes tú que me puedes dar a mí? Y en esa lógica de los dones es que está, o una lógica también de gratitud, porque cuando vas a pedir a un cerro vas a agradecerle todo lo que te dio. ¿Para qué? Pues para que haya una cosecha mejor en la siguiente, para hablar con los cerros, para hablar con el mar, para hablar con el agua, para hablar con quien se tenga que ser de la espiritualidad. Entonces yo creo que esa gratitud y economía de los dones entre pueblos indígenas es muy amplia, y que nosotras también agradecemos a todas las mujeres que participaron para esta exposición, mujeres que están en otros lugares, en otros países, y que ellas dieron su fotografía, porque nosotras decíamos, no es que venga un fotógrafo y nos tome la foto, sino cómo nosotras hacemos y vemos el mundo y nosotras tomamos la foto. Y fue increíble, más de 90 y tantas fotografías se recibieron, y seleccionarlas para que pudieran presentarse 10 fotografías, la verdad fue muy duro, porque teníamos 96 fotografías increíbles tomadas por mujeres que nos explicaban todo lo que veían a través de una fotografía, desde sus montes, su agua, y cómo se veían ellas. Para nosotros eso era muy importante, cómo se veían ellas, cómo era lo que aportaban ellas para dignificar, y también para esta gratitud que hay que hacer de quiénes somos a cada momento. Y también decimos nosotras lo mismo, ¿no? Les agradecemos porque sin ellas, nosotras no podríamos haber hecho esta exposición con INERET, no podríamos, sino que también pedimos permiso para que estas fotografías estuvieran aquí, y todas dieron su consentimiento. Eso es algo muy importante que también hemos ido aprendiendo. Entonces, para nosotras esto es muy importante comentar. Bueno, el tema del agradecimiento de la ritualidad y de la espiritualidad en las comunidades indígenas y con las mujeres indígenas es muy diverso. Cada pueblo, cada cultura tiene su forma de agradecer y de rendir rituales. Entonces, por ejemplo, algunas de las manifestaciones que hay desde mi cultura es el permiso al agua antes de utilizarla para que no te enferme, el no matar a la víbora que vive en el pozo, en el río, porque si no se seca, el pedir permiso a la milpa antes de sembrar, el pedir agradecimiento y también pedir la lluvia antes de esta siembra,
también tiene que ver con bendición de las semillas, que eso tiene que ver un poquito con el sincretismo religioso, pero que se asume dentro de la comunidad como una forma de agradecimiento, ¿no? También es importante mencionar que dentro de los pueblos o de las familias mazahuas, el maíz es un elemento sagrado que tú no puedes tratar de ninguna manera, no la puedes pisar, no la puedes azotar, si está regada la tienes que recoger. Es una forma de agradecimiento hacia todo aquello que la tierra te brinda. Entonces también, por ejemplo, cuando hacemos tortillas las mujeres, lo primero que se tiene que hacer antes de poner en el tascal o en el chiquihuite o en el shundi la tortilla es hacer un símbolo de la cruz que pudiera ser interpretado de esa manera, pero también tiene que ver con una simbología del agradecimiento hacia los 4 elementos indispensables para la vida. Eso por un lado, y también que, bueno, que tienes que tratar a cada elemento, a cada producto que te brinda la tierra como a ti mismo. Entonces, por ejemplo, no puedes dejar que el maíz duerma afuera, porque tú no duermes afuera, ¿no? Entonces, y que si tú dejas el maíz afuera, bueno, es que el maíz se va a enojar, entonces vas a soñar feo y entonces va a haber sequía y demás. Esas son solamente algunas formas de agradecimiento y de ritualidad dentro de la cultura mazahua. Gracias. Bueno, aquí hay una pregunta de Emilio Áviles y él pregunta: ¿por qué aceptamos la palabra indígena? ¿Conocen el significado de este humillante término? Bueno, se les impulsó, no le entiendo aquí muy bien, pero ¿para qué? ¿No les parece que indígena es indigente, esto mismo? Bueno, Emilio, fíjate que nosotros hemos trabajado mucho del tema y si te diste cuenta, cuando hablábamos decíamos pueblos originarios, eso por un lado. Pero por otro lado, el término indígena es usado a nivel mundial porque es el sujeto de derechos y también en nuestra Constitución. Entonces, lo que muchos pueblos indígenas dicen, si con ese término nos conquistaron, con ese mismo término nos liberamos. Es también muy polémico, pero cuando nosotros hablamos de pueblos indígenas en las leyes, en los marcos internacionales y nacionales, el sujeto jurídico es pueblo indígena. Entonces, si nosotros nos pusiéramos otro nombre, no procederían nuestras demandas, porque es muy sencillo. Yo soy náhuatl, ella es ñactó, ella es ñusabi, y entonces si nosotros pusiéramos eso, inmediatamente nos rechazarían nuestras denuncias. Tendríamos que ponerlo en un contexto. Soy del pueblo indígena, ñactó o náhuatl o ñusabi. También eso está en polémica a nivel internacional, porque llamar a todos por su propio nombre en otros espacios, pues también es muy fuerte, ¿no? Te digo, yo soy náhuatl, es ñactó, ella está. Aquí somos 3, pero si estuviéramos en un grupo más grande, nombrar a todos sería muy difícil. No es lo mejor, pero es una palabra que a nivel internacional se ha acuñado y nos sirve para liberarnos. Ahora, si nosotros nos queremos llamar como nos queramos llamar, eso pues lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, pueblos indígenas o decirnos pueblos originarios no está en la Constitución, solamente en la del Distrito Federal. Y sí hubo un caso que ya se ganó como pueblo originario. Eso es interesante saberlo. Pero a nivel mundial hay tantos pueblos, por ejemplo en Tailandia, 17 pueblos indígenas o 17 pueblos originarios, ¿y cómo se llamarían? Además, su forma de ser tienen una reina, la reina Sirikit, y ella no podría aprobar esa parte. Pero en Australia les dicen pueblos tribales y ni siquiera indígenas, sino tribales, y así se llaman hasta las convenciones para pueblos tribales, porque son unos pueblos también nómadas. Entonces el término pueblo indígena nada más es una cuestión jurídica porque es el sujeto de derecho, pero de que podemos llamarnos como nos dé la gana, podemos hacerlo, o sea, decir yo soy náhuatl, yo soy ñacto y yo soy… No, pero si nosotros queremos iniciar una demanda, tenemos que recurrir al sujeto de derechos. Ahora que si la palabra se me hace indignante, yo creo que ya nosotras hemos
rebasado todo eso y vamos más allá y más allá y más allá. Porque si nos detenemos en ese término, no vamos a salir de ahí. Y hay unas luchas urgentes que se tienen que hacer. Y yo creo que esas son las que nos importan mucho. Entonces, creo que sí también está cambiando, a lo mejor en un futuro ya no se va a decir pueblos indígenas, a lo mejor pueblos originarios, no lo sé, porque la humanidad avanza y se va poniendo otros nombres, pero por el momento jurídicamente es el sujeto de derechos, y si nosotros ponemos otro, no nos lo van a avalar. Entonces, por ahí va una situación jurídica, pero en la resistencia sí está como pueblos originarios. Bueno, yo tengo 3 preguntas aquí. Las 2 primeras son de Janet Chávez. La primera dice, ¿cómo seguir resistiendo ante los transgénicos? ¿Cuáles son las repercusiones a nivel cultural? Bueno, ¿cómo resistir ante los transgénicos? Pues primero, tratar de consumir productos locales realizados por producción tradicional, evitar consumos de productos envasados, porque muchos de ellos provienen de una producción con transgénicos. La otra es crear conciencia, por ejemplo, comunitaria, donde se defiendan los campos de manera colectiva, no de manera individual, donde se pueda decidir qué cultivos entran o no a las comunidades, porque cuando entra un transgénico a una comunidad no solamente daña el territorio donde se siembra, también daña todo el territorio que se encuentra a su alrededor y puede volver estériles a las semillas que se encuentran aledañas, ¿no? También, pero obviamente eso tiene que ver mucho con un tema no solamente individual ni colectivo a nivel comunitario, también tiene que ver con un tema jurídico del cómo desde nuestras leyes ahora sí se nos puede garantizar la seguridad alimentaria. Por eso el tema de la seguridad alimentaria tiene mucho debate y por eso no todo el mundo lo quiere adoptar y no todo el mundo lo quiere llevar a cabo tal cual debiera. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con sentarse a analizar cómo están nuestras leyes, qué cosas, qué permisos se están dando y que no debieran de darse, porque los permisos están siendo para poder facilitar los cultivos masivos de alimentos con transgénicos. Hablemos, por ejemplo, de amaranto, de soya, de maíz y de muchos otros productos, que posiblemente están siendo cultivados de esta manera y que ni siquiera lo sabemos, ¿no? También otra manera de resistir es conociendo qué son los transgénicos. ¿Cuáles pueden ser las repercusiones ante nuestra vida? Y de esa manera también compartir esa información. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas que producen o que venden este tipo de semillas o de productos para la producción con transgénicos, llegan a comunidades indígenas y dicen, oye, es que mira que traigo un producto que te va a ayudar a que tu producción sea más grande, que tu semilla sea más resistente a los cambios del clima, por ejemplo, la lluvia, el viento y X o Y otra problemática, ¿no? Que no se enferme con los mosquitos y cualquier otro detalle que, bueno, entonces dejan impactadas a las personas y dicen, no, pues sí, no, porque si ya con mi producto cultivado de manera tradicional gano tanto o produzco tanto, entonces quiere decir que con eso que tú me ofreces voy a obtener una mayor producción, y entonces eso puede ser que se traduzca en una mayor economía familiar o individual, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que los venden. Y creo que la manera de resistir también ante los transgénicos es esa, del poder conocer qué son los transgénicos, del poder compartir ese conocimiento y pues bueno, también tratar de evitar consumir ese tipo de productos que están procesados y que vienen de fuera y también pues el poder, no sé, ser de alguna manera personas que se sumen tal vez a movimientos que justamente están defendiendo los transgénicos. ¿Por qué? Porque muchas veces la unión pues hace la fuerza y muchas personas no inician demandas que tienen que ver con los transgénicos porque se ven solas,
porque no se trabaja en equipo, porque desafortunadamente en nuestras comunidades o en nuestro país el individualismo siempre triunfa, ¿no? Y entonces no somos solidarios y no pensamos tampoco en el futuro de cómo a veces una comunidad está viviendo cierta problemática sin pensar que tal vez ese mismo problema nosotros lo podemos vivir y que nuestros hijos y nuestros nietos y las generaciones futuras también lo pueden resentir, ¿no? Y que nosotros somos las personas que tal vez estamos en el momento, en el lugar y con las personas indicadas para afrontar ese problema. Y es un problema tan común en México y en otros países que vale mucho la pena conocer y ver también de qué otras maneras se puede afrontar. Yo creo que lo que he mencionado ahorita son solo algunas. Yo creo que para hacer resistencia ante los transgénicos hay muchísimas formas, ¿no? Y creo que un experto en la materia nos podría dar muchísimo más detalles. Y habría obviamente también quienes podrían decir, no, es que los transgénicos no hacen daño, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchísimas visiones al respecto. Y bueno, la número 2 dice, existe una relación entre la degradación de los recursos naturales y los feminicidios en México y en América Latina. ¿Y a qué se debe? Bueno, esto es una pregunta muy, muy compleja. Podríamos decir que sí, pero también que no. Y esto a la deriva, porque no soy una experta en el tema, pero creo que ha habido muchos asesinatos de mujeres que han defendido la tierra, que han defendido el agua, que han defendido recursos y que no se consideran como tal feminicidios, ¿no? Pero que sí se hacen también porque, por ejemplo, sí, en el caso de Berta Cáceres, que sí son temas que pudieran entrar como feminicidios y que obviamente tienen que ver también con los recursos naturales. Entonces, tiene mucho que ver esta catalogación con cómo están establecidos esos criterios de evaluación entre lo que se considera y lo que no se considera feminicidio, y también en cómo se interpreta en el momento de un asesinato de una mujer, ¿no? Si realmente se puede llamar un simple asesinato. Y la otra es cómo podemos conocer y participar activamente en esta resistencia o lucha que encabezan nuestras mujeres indígenas. Creo que eso es similar al tema de los transgénicos. Hay muchísimas maneras de sumarse a estas luchas. Creo que una de las primeras es conociendo nuestros derechos y respetando los derechos de las otras personas, siendo justas con nosotras mismas, con nosotros mismos, actuando en comunidad, en solidaridad. Y pues desde luego, ¿no? Si conocemos de algún caso de resistencia o de lucha que sabemos que tiene justificación y que tiene afectaciones severas a nuestra vida, pues ver de qué manera se puede apoyar, ¿no? Hay muchas formas de apoyo que no comprometen a la seguridad de las personas, porque cuando hablamos de resistencia se piensa que hay una implicación de la seguridad de por medio de manera implícita, pero no siempre lo es así, porque por ejemplo les decía hace un momento, las mujeres que cultivan la milpa es una manera de resistencia. Y muchas personas no lo visualizan como resistencia, ¿no? Y bueno, voy a pasar el micrófono a Celia. Gracias. Bueno, nos pregunta María José Romero, nos dice, ¿cómo reaccionan ante las propuestas del extranjero para comerciar lo originario de la tierra? Bueno, primero casi nadie consulta eso, ¿no? Porque si fuera particular se daría un poco, ustedes no sé si conocen el cuento de Traven, de las canastas, ¿no? Que dijo, no voy a hacer muchas, necesito 500 canastas, pues a ver quién te las hace, porque yo nada más hago 50, ¿no? Y no puedo hacértela por una sencilla razón, porque yo las hago de calidad y con amor. Y si te hago 500, no podré, ¿no? Entonces, un poco ese es si alguien fuera a un pueblo originario y dijera, oye, prodúceme tanto así pero sin estos pesticidas, sin nada que afecte en la producción de tu producto, pues la gente diría, pues no. Pero justo por eso, de alguna manera, estamos hablando esto de tierra y territorio, porque esto se da en grande. ¿Cómo entran las transnacionales? A través de las mineras, ¿no? ¿Cómo entran los que van a cortar árboles?
pues, empresas grandes, que tiene que ver con el sistema de gobierno también. O sea, ahí son muchos mecanismos de control para poder sujetar algún pueblo en su territorio. Entonces no se da en pequeñas cosas, o se da también en pequeñas cosas, pero no nos lo dicen, ¿no? En caso de, por ejemplo, que se llevan todos nuestros productos para estudiarlas, se llevan un cactus, o sea, para llevarse algo de nuestro territorio no necesitan ir a consultar a nadie, con que agarren un pedacito, una muestra, con eso ya tienen todo, ¿no? Para el análisis, para todo, para piratearse todo, por ejemplo, en la medicina de nuestros pueblos o de los ancestros, ahí se están robando, pero por kilos, y nadie está consultando, oye, ¿me permites comerciar contigo este producto natural que además se da aquí en tu tierra? No, se llevan eso, ¿no? Es más, los japoneses hasta nopales tienen, o sea, con eso les digo. Entonces, aparte, un poco lo de los transgénicos, que cómo podemos combatir eso. Pues yo creo que también haciendo un poco de conciencia cada uno de nosotros, ¿qué consumimos? Justo viajando en Sonora, porque tuve la oportunidad de viajar con Etna, veníamos de Bahía de Quino a Hermosillo, y nos venía contando un nativo de allá, un señor que es periodista, pero que nació ahí en Hermosillo, nos decía, estas tierras eran grandes extensiones de tierra, y decía, hace unos años era todo verde, que estaban estas marcas que hacían vinos, licores, Domecq y no sé cuántas cosas, pero era todo verde. Sustrayeron todo el agua del subsuelo, era un desperdicio de agua, y lo único que hicieron es acabarse el manto acuífero, ¿no? Se acabó el agua dulce, penetró el agua del mar, el agua salada, y echó a perder esos territorios donde ahora es desierto. Y uno diría, ay, pues a mí qué me importa, o sea, está tan lejos, ¿no? Pero solamente es una muestra de lo que está pasando en muchas zonas. Ese es lo grave, y que nosotros no tomemos conciencia y no digamos basta, ¿no? Porque están atentando, contra la madre tierra, solo eso. Pues aquí me tocó a mí, la transformación de la comunidad para que sea más igualitaria con la mujer necesita la participación de las mujeres indígenas. ¿Cómo ven ustedes? ¿Las mujeres están dispuestas a cambiar esto? ¿Cómo? Por ejemplo, tener derecho a la tierra. Yo creo que para muestra basta un botón. Aquí atrás de cada una de las que estamos, pues hay otras generaciones, gente más grande, gente más joven, gente muy, muy joven, que está pensando cómo construir comunidades más equitativas, cómo generar nuevas formas de convivencia. También hay gente que culturalmente está siendo arrasada, y lo que adopta pues no es lo más generoso, sino lo más terrible. Sin embargo, sí me parece que hay también, así como un momento importante de crisis, también un momento de luz y de trabajo colectivo. Muchas gracias nuevamente a toda la audiencia, gracias desde luego a nuestras 4 invitadas, y muy buenas noches.